Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a sus propósitos. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Oremos. Dios bendito, tu santa palabra ha sido leída y reconocemos de que tu palabra tiene poder porque es el verbo de vida, la verdad revelada, el evangelio de la salvación, la que ha sido leída, Señor. Por eso te pedimos de que en el poder de tu Espíritu Santo tú nos des luz, ilumines nuestras mentes y corazones para poder comprender las verdades leídas esta mañana, que tu santa palabra sea predicada con fidelidad, que nosotros como tu pueblo podamos aprender más de ti, de tus atributos, de tu persona, de tu obra redentora, pero también que nos lleves a una profunda meditación respecto a nuestras vidas, para que podamos ir a ti en oración, reconociendo todos nuestros pecados, reconociendo nuestras debilidades, nuestras aflicciones, nuestros pesares, y sobre todas las cosas que enfoques nuestra mirada en la gloria eterna, y que todo lo terrenal quede en un segundo plano cuando vemos la gloriosa esperanza que tenemos como tus hijos. Gracias, Señor, por tu bendita palabra. Oramos a ti en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar asiento. Bueno, ya vamos llegando al final del capítulo 8 y en lo personal creo que es un capítulo que cuando el creyente lo lee debería de generarnos mucho ánimo, mucho gozo, mucha paz, consuelo, y creo que no es casualidad porque es Dios el que es el autor de su palabra, que este capítulo venga, y ya lo he repetido, luego del final del capítulo 7, en esa lucha incesante del creyente contra el pecado y la condición de todavía estar en un cuerpo mortal, sujeto también a las aflicciones y a los dolores de esta vida, de estar todavía en un mundo pecaminoso. El capítulo 8 empieza diciendo: no hay condenación para los que están en Cristo. Y a partir de eso empieza a desarrollar Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, verdades que deben de reconfortar nuestras vidas. En la realidad de que todavía estamos en un cuerpo sujeto a las aflicciones de este mundo y sujeto a las consecuencias del pecado en cada una de nuestras vidas. Me dio calor, disculpa. Y el texto de esta mañana es un texto que de cierta forma resume y condensa un poco de todo lo que viene hablando Pablo en la carta. Nos pone una realidad presente, pero a la vez nos traslada a una mirada celestial, una mirada eterna. Y eso es lo que viene haciendo Pablo en toda la carta. Si nos fijamos, vemos como, inspirado por el Espíritu Santo, constantemente nos enfoca nuestra mirada en la esperanza,
La esperanza. El que está en Cristo tiene esperanza. Y esta mañana es así. Pero también es sumamente práctico. Es sumamente aplicado a nuestras vidas. No es meramente algo teológico. No es meramente doctrinas que nos encantan y que nos gusta estudiarlas, sino que Pablo está conectando la vida del creyente con una realidad teológica muy profunda. Y eso es lo que vamos a estar viendo esta mañana. El título del sermón no es muy complicado. La idea es que no sea complicado. Es: todas las cosas obran para bien o ayudan para bien en el creyente por el propósito eterno de redención en Cristo. Todas las cosas ayudan para bien en el creyente por el propósito eterno de redención en Cristo. Y antes de empezar el sermón, me gustaría preguntar: ¿cómo has venido tú esta mañana? ¿Cómo has venido? ¿Cómo está tu corazón? ¿Cuáles son las cargas que llevas? ¿Cuáles son las aflicciones que tenés? ¿Cuáles son las luchas con los pecados? Y siempre que arrancamos un versículo, no podemos desconectarlo de todo lo que viene hablando el pasaje, ¿no? Y evidentemente el último sermón, los últimos 2 versículos que vimos, hablan de ese ministerio del Espíritu Santo en la vida de cada creyente. Esa obra que hace el Espíritu Santo en nosotros, intercediendo por nosotros, de cierta forma corrigiendo nuestras oraciones cuando no pedimos como conviene. Nuestra debilidad. Y en parte es lo que viene haciendo el capítulo 8, es lo que viene haciendo el capítulo 7, y es lo que viene haciendo Pablo a lo largo de toda la carta, mostrarnos nuestra condición, que somos débiles. Aún estando en Cristo tenemos debilidad, pero nos muestra también cómo en Cristo somos beneficiarios de un montón de bendiciones que nos acompañan en este peregrinar durante esta tierra. Y ahora Pablo, pensando un poco en todo esto que ya hemos venido desarrollando, empieza estos versículos diciendo: y sabemos. Y es importante, aunque sea una palabra, es importante recalcar el porqué de esa palabra. Porque la realidad es que a lo largo del desarrollo de estos versículos vamos a ver cómo las verdades que expresan estos versículos no las recordamos. Las olvidamos. Quizás las sepamos, pero no las tenemos presentes siempre. Y Pablo lo recalca. Y sabemos, es una convicción, es una certeza, es algo que cada creyente debería tener claro. Es algo que cada creyente debería de mantener en su mente constantemente. Porque olvidarse de eso, en cierta forma, es agarrar y soltar el volante. Es que frente a las cosas que vamos a estar viendo, uno no entienda el rumbo de esas cosas. Y ahí es donde viene angustia, tristeza. Y el creyente debe siempre volver a las verdades de la palabra de Dios, recordarse esas verdades en su mente y en su corazón y decir: y sabemos, y tengo la certeza, y tengo la confianza, y tengo la convicción. No me olvido de esto. Sigue diciendo el pasaje: y sabemos que a los que aman a Dios, y esta parte es una condición, es un condicional. Lo que está haciendo Pablo está separando. Lo que va a hablar Pablo no es para todos. Tanto esta parte de los que aman a Dios como la última parte del versículo está distinguiendo a un grupo de personas dentro de este mundo. Y evidentemente ese grupo de personas, aquellos que aman a Dios, son los que Dios llama sus hijos. Y ahora una pregunta que surge directamente de este pasaje y de esta afirmación es:
¿Amas a Dios? Porque dependiendo de tu respuesta, es todo el flujo de este pasaje. Si no amas a Dios, si Él no es aquello por lo que tu vida vive, si no es lo que dice la primera carta de Juan, que obedecer los mandamientos es la manifestación del amor. Si tu vida no vive conforme a la palabra de Dios y no se agrada en vivir conforme a la palabra de Dios, no querés, te resistís, odiás en un sentido la palabra de Dios. Es lo que Pablo está diciendo a lo largo de todo el capítulo 8. Estás a la carne, no sos del Espíritu. Pero si amás a Dios es porque sos del Espíritu. Es porque el Espíritu Santo te ha regenerado y es porque ahora podés servir a la justicia, como dice en otro de los capítulos anteriores. Y es muy importante que en tu mente esta mañana puedas reflexionar en esto. ¿Acaso soy un hijo de Dios? No como una pregunta para cuestionar si ya tienes convicción de salvación, no es cuestionar tu salvación, sino que es a las personas que están inconstantes, que no saben, que dudan, evalúen sus vidas a la luz de la palabra de Dios. Vean si en ustedes hay frutos, vean si hay amor por Dios, si Él es lo primero, si Él es la persona por la cual su vida gira en torno, si Él es su Señor y si ustedes son esclavos de ese Señor, si Él es su Padre y ustedes son sus hijos. Porque las verdades que vamos a estar viendo, si no sos hijo de Dios, son muy distintas en tu vida. Lamentablemente, las consecuencias o el fin de eso es muy distante también. Y acá viene la parte quizás del versículo que todos se acuerdan. Este es un versículo muy conocido y que también seguramente se ha utilizado para mal, porque así es el hombre, transgiversa las cosas. Y viene la parte que dice, todas las cosas ayudan a bien. Todas las cosas les ayudan a bien. ¿A quiénes? A los que aman a Dios. ¿A los no creyentes les ayudan a bien? No, no nos está diciendo eso el pasaje. Entonces, lo que hay que definir primero es qué son todas las cosas. Porque tenemos una tendencia a ver todas las cosas como si fuesen solamente las aflicciones o las pruebas. ¿Es así o no es así? Nuestra mente directamente se dispara a las cosas malas, en un sentido. Las cosas difíciles, duras, que nos generan tristeza y dolor. Y está bien, está bien. En parte es lo que viene haciendo Pablo a lo largo del desarrollo del capítulo. Pero también otras cosas que son buenas nos ayudan a bien. Y vamos a hacer un listado corto de qué cosas son todas las cosas. Y sí, lo primero son las aflicciones. Es lo que directamente el texto nos está diciendo, el contexto nos está diciendo. Viene hablando del gemido, del dolor, de la aflicción por estar en un cuerpo, en un mundo que todavía está sujeto al pecado y sujeto a las maldiciones del pecado y sujeto a las consecuencias del pecado. El creyente está inmerso en ese mundo. Estamos acá. No podemos esquivar a eso. Y ahí es donde vienen aflicciones como ser rechazados por causa del Evangelio. A veces pensamos en la persecución como algo lejano, pero la realidad es que cada vez que alguien te aborrece por causa de ser seguidor de Cristo, aunque digas que no, te genera aflicción. Enfermedades. Puede ser una enfermedad momentánea, un resfrío, una tos, una gripe, o puede ser una enfermedad crónica, toda la vida. Pueden ser pérdidas materiales.
Vivimos en un mundo que se maneja con una economía. Y para comprar el pan necesitamos dinero. Para vivir necesitamos dinero. Y cuando el hombre pierde un trabajo, pierde bienes económicos, sufre un robo, sufre cualquier tipo de pérdida económica, eso genera aflicción. La muerte de un ser querido, un familiar, un amigo, un padre, un hermano, nos genera aflicción. El mismo cansancio genera aflicción. Sufrimiento emocional. La tristeza, injusticias que suceden en la vida de uno, genera aflicción. Pecados que otros hacen contra uno, genera aflicción. E incluso la tentación. En ese breve momento uno se aflige, porque no quisiera que tuviera tentación. La segunda cosa que podemos titular en todas las cosas es la disciplina. Otra realidad que vemos presente en nuestras vidas es el pecado. El pecado no es bueno, es malo, muy malo, destructivo, mortal. Pero Dios disciplina a sus hijos. A los que ama, disciplina. Y la disciplina, en un sentido, entra dentro de todas esas cosas que ayudan a bien. Y ya vamos a desarrollar un poco más cada una de estas situaciones y ver versículos cómo cada una de estas cosas ayudan a bien. Pero la disciplina nos lleva a comprender nuestro pecado, a arrepentirnos, humillarnos y mortificar. Esas podrían ser las cosas quizás negativas, pero también hay cosas buenas que nos ayudan para bien. ¿Acaso no hemos sido llenos de bendiciones espirituales, medios de gracias? Cosas que Dios nos ha dado para que nuestra vida acá en este mundo, en esta tierra, crezca en piedad y en santidad. Tenemos la palabra de Dios completa. Tenemos la oración, como vimos el domingo pasado. Tenemos la comunión entre los hermanos. Tenemos los dones que Él nos ha dado para servirnos unos a otros. Tenemos incluso la bendición de ser proclamadores del reino y llevar las buenas nuevas de salvación. Tenemos los sacramentos, la cena, el bautismo. Son bendiciones que Dios nos da y ayudan a bien también. Y después tenemos cosas ordinarias de la vida, cosas cotidianas, cosas comunes y corrientes que son parte de esta vida en la tierra. Por ejemplo, el matrimonio. Es una institución divina, es una bendición dada por Dios, pero es algo normal, común, cotidiano de este mundo. Tener hijos, tener un trabajo, una casa, responsabilidades, educación, cualquier cosa que en tu vida haya, sea cual sea, dice la palabra de Dios, que ayudan para bien. Tanto aquellas que parecen malas, parecen tristes, parecen dolorosas, y esas son a veces en las que más nos centramos, pero también en aquellas que Dios nos da y nos bendice. Y acá es donde entra la aclaración. Que ayuden a bien no significa que eso sea un bien en sí mismo. Si tenés una enfermedad, la enfermedad no es buena. No podemos decir qué linda que es mi enfermedad, porque sería contradictorio. Si estás triste, no podemos decir amo mi tristeza, porque en un sentido no es bueno. Entonces Dios no nos está diciendo que las cosas o todas esas cosas son buenas en sí mismas. Dios está diciendo de que de alguna forma soberana, Él las ordena, las gobierna,
para que esas cosas, en última instancia, sean de bien para cada una de nuestras vidas. Y eso es un poco lo que hemos visto también el viernes en la providencia. De una forma que a veces escapa a nuestro entendimiento, nuestro conocimiento, que en un sentido es un misterio. Cómo Dios puede utilizar algo que a nuestra vista es doloroso, para que eso, en última instancia, sea un bien para nosotros. Y es interesante porque la palabra que utiliza es ayudan o cooperan. Te están mostrando de que eso no es algo que hagan esas cosas por sí solas. No es un producto de la cosa en sí. No es un producto de la enfermedad por sí sola que eso me haga bien. Sino que es como si Dios agarrara cada una de esas cosas y las llevara de la mano para que en última instancia te hiciera el bien. Y ahí es donde entra el título de este primer punto: Dios gobierna. Y esa parte es la que nosotros debemos recalcarnos en nuestra mente cada día. En medio del dolor, de la enfermedad, de las aflicciones, de las tristezas, del pecado incluso, tener la certeza de que Dios no es ajeno y ha dejado las cosas al azar, sino de que Él está presente. Y Él de una forma está ordenando todas las cosas para que el creyente crezca, madure. Y el siguiente versículo nos va a explicar con mayor profundidad qué significa ese bien. Por eso no estoy entrando más en este punto. Y sigue diciendo el pasaje: esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Nuevamente empieza diciendo a los que aman, y ahora dice a los que conforme a su propósito son llamados. Y acá es donde Pablo empieza a desarrollar una realidad aún mayor en la vida del creyente. Acá es donde Pablo empieza a alejar la mirada de la tierra y enfocar la mirada del creyente en un propósito. Pero no es el propósito que te venden. No es el propósito que el evangelismo barato vende. Es un propósito eterno. Es un propósito que escapa en un cierto sentido de lo terrenal. Que tiene una bendición que no es acá. Como muchos te dicen. Como si el propósito fuese terrenal. Y como si todas esas cosas de las que habla el pasaje fuesen prosperidad acá. Y el enfoque del pasaje está completamente en otro lugar. El bien no es prosperidad. El propósito no es terrenal. Y eso es también lo que va a estar desarrollando todo el pasaje. Por eso es importante no agarrar un texto aislado y verlo por sí solo, porque estamos haciendo un problema. Pero cuando leemos el 29 y el 30, nos muestra cuál es el bien, nos muestra cuál es el propósito y enfoca nuestra mirada en todas las cosas. ¿Cómo debemos vivir todas esas cosas? Y menciona el llamamiento. ¿Qué es esto del llamamiento? Está hablando de la gracia irresistible, una doctrina que ya hemos enseñado, ya hemos expresado. Esto habla acerca del momento en el que Dios, en su propósito, dentro de ese propósito, salva a una persona. Por eso está haciendo una distinción. No está hablando de todos, está hablando de los que le aman, está hablando de los que son llamados. No todos los hombres son llamados eficazmente para la salvación. Y acá nos está diciendo que todos aquellos que han sido salvados por Dios, que la gracia de Dios los ha alcanzado, que el Evangelio ha penetrado hasta los profundos de sus corazones, que el Espíritu Santo ha obrado la regeneración,
son receptores de esta promesa, de que todas las cosas ayudan para bien. Y este llamamiento también, al igual que el propósito, nos está enfocando nuestra mirada en la salvación. Nos está hablando acerca de que ese bien del que está hablando Pablo es respecto a nuestra salvación. Es respecto a esa obra que Él ha hecho por nosotros. Pero si no estás en Cristo, si Dios no te ha salvado, nada, ninguna de las cosas que pasan en tu vida te ayudan para bien. Porque no amas a Dios y porque no has sido llamado por Dios a salvación. Y el enfoque de tu vida no es que las cosas ayuden para bien, para vivir bien, que eso es lo que quiere la gente del mundo, sino que lo que el pasaje nos está mostrando y nos está llevando es que nuestro bien está en Cristo. Y si vos esta mañana no estás en Cristo, todo lo que vamos a estar hablando, todo lo que vamos a estar aprendiendo, todo lo que vamos a estar desarrollando, está ajeno a vos. Y en vez de la glorificación, de la eternidad con Dios, te espera el infierno y la condenación. Pero Dios te llama esta mañana, a través de la predicación de su palabra, a que te arrepientas de tus pecados, que creas en Cristo como el Salvador, aquel que vino y murió en la cruz para perdonar, para salvar, y para que en la maldad aún presente en este mundo, nuestras vidas sean santificadas, como vamos a estar viendo en el siguiente punto. No para que vivamos prósperamente. No vamos a predicar un evangelio falso, sino que para que el propósito de la salvación, del llamamiento, sea que cada día te parezcas más a Cristo. Y ahí viene el punto número 2. Dios moldea la imagen de Cristo en el creyente en la santificación. Dice así el versículo 29. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Este versículo tiene el objetivo de respondernos las preguntas de ¿cuál es el bien? ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es el bien al que se refiere Pablo? ¿Cuál es el propósito por el cual fuimos llamados? Y acá es donde Pablo sigue sacando nuestra mirada de todas las cosas y empieza a llevarnos a la eternidad. Empieza a alejarnos de nuestra mirada limitada para llevarnos a un plano eterno donde podamos ver nuestra vida dentro de ese propósito redentor del que Pablo está hablando. ¿Y por qué entonces todas las cosas ayudan para bien a aquellos que son llamados? Porque a los que antes conoció, también los predestinó. Y acá viene una realidad que debe reconfortar nuestras vidas cuando la escuchamos. Y más si estamos en medio de esas tribulaciones, en medio de la prueba, en medio de la aflicción, en medio del sufrimiento, porque ahí es donde nosotros pensamos que estamos solos. Estamos a la merced de lo que ocurra y que estamos en cierta forma parece que abandonados. Y ahí Pablo te dice, porque a los que conoció, porque a los que antes conoció. ¿Y ese antes a dónde se refiere? ¿A pasado mañana? O sea, ayer, antes de ayer, pasado mañana.
Me fui para adelante, pero está bien. Antes de ayer, no, se está refiriendo a la eternidad. Antes de que todas las cosas fueran formadas. Ahora, alguien podría decir, bueno, sí, Dios es omnisciente, sabe todas las cosas. Es evidente que nos conoce a cada uno de nosotros. Y es verdad. Dios sabe el nombre de cada persona que ha nacido en este mundo, que quizás está naciendo ahora, que van a nacer. El conocimiento de Dios es infinito. Pero el conocimiento que está haciendo referencia acá no es un conocimiento simplemente de saber algo de alguien. Es un conocimiento amoroso, relacional, íntimo. Y cuando pensamos esto, de que Dios, antes de que fueran creadas todas las cosas, Él no solamente tuvo en mente a ciertas personas, sino que las amó. Y además quiso salvarlos, quiso entregar a su Hijo, quiso redimirlos de sus pecados, aún sabiendo cómo éramos cada uno de nosotros. Ese es el conocimiento del que está hablando Pablo. Ese es el conocimiento que cuando vamos a Juan capítulo 10, vemos que Cristo habla acerca de Él mismo como el buen pastor. Y dice, de cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es el ladrón y el salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero, y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por su nombre. Y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen, porque conocen su voz. Propias, son mías, mi posesión. Yo las amé, y es más, Él dio su vida por ellas. Él conoce el nombre de cada una de sus ovejas, y Él tiene un favor hacia sus ovejas. Entonces no es un conocimiento solamente de que Dios diga, sí sé quién sos. Sé toda tu vida, sé tu corazón, sé tu mente, sino que es un conocimiento favorable y amoroso, por el cual el pastor, nuestro Señor Jesucristo, ha venido a dar la vida por cada una de esas ovejas que Él conoció. El versículo 14 del capítulo 10 dice, yo soy el buen pastor, Cristo, y conozco a mis ovejas, y las mías me conocen, así como el Padre me conoce, y yo conozco al Padre, y pongo mi vida por las ovejas. Cristo está mostrando que el conocimiento que Él tiene de las ovejas lo relaciona con el conocimiento que tiene el Padre con el Hijo. Porque en última instancia, la salvación de cada uno de sus hijos, de las ovejas que Él menciona, son causadas por una elección trinitaria, un conocimiento trinitario. Ese es el propósito en parte. Un propósito que sale de la mente de Dios. Y a esas ovejas no solamente las conoció, a esos creyentes no solamente los conoció en ese sentido, sino que los apartó para Él desde antes de la fundación del mundo. Dijo, estos son míos. Los escogió, los separó de un grupo de personas, los predestinó. ¿Y para qué? Porque estamos entrando en detalles, estamos entendiendo el propósito. Nos conoció, nos predestinó. Pero ¿cuál es el sentido de todo esto? ¿Cuál es el objetivo de todo esto? Efesios 1, 3 al 6, que es quizás el pasaje más hermoso que habla respecto a estas verdades. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha. El objetivo final de todas las cosas es la gloria de Dios. Pero el objetivo también de la salvación, el propósito de la salvación,
es presentar a todos aquellos que Él conoció y predestinó santos y sin mancha. Y el versículo 11 de Efesios 1 dice, y usa un lenguaje similar al que estamos viendo acá en Romanos. En Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Predestinación, propósito, todas las cosas. ¿Hay algo que a Dios se le escape? No. Este pasaje te está mostrando de que Dios predestinó, porque así fue su propósito, fue así en su beneplácito que quiso hacerlo. Y Él hace todas las cosas como Él quiere, conforme a ese propósito. Y ahí es donde se conecta con todas las cosas que Pablo dice en Romanos 8:28, porque están orquestadas por un propósito, gobernadas por un propósito. Y el propósito es el bien. Pero ¿cuál es el bien? ¿Cuál es el bien? Y eso es lo que sigue diciendo el pasaje. Para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Cuando leemos este pasaje, y a mí me pasó, mi mente se fue a Génesis. ¿Cómo creó Dios al hombre? Conforme a su imagen. ¿Qué pasó en el Edén cuando el hombre cayó? Dañó la imagen. El pecado manchó esa imagen. El hombre no ejerce esa imagen como la ejercía Adán antes de la caída, pero sigue siendo portador en un sentido de la imagen de Dios. Y lo que nos está diciendo Pablo, por la inspiración del Espíritu Santo, es que todas las cosas que Dios orquesta las está llevando en la vida del creyente para que cada día sea moldeado a imagen del Hijo, de nuestro Señor Jesucristo. Y eso debería ser el mayor consuelo para nuestras vidas, más allá de lo que quizás nuestros ojos puedan ver. Entonces entendemos de que estas cosas que suceden en la vida, tanto buenas como malas, no están ahí porque sí, sino que cuando muchas veces nos preguntamos, ¿por qué, Señor? Porque es una pregunta que hacemos y porque a veces queremos una respuesta de las situaciones. Este es el pasaje que nos responde ese por qué. Y cuando preguntamos por qué no somos librados, ahí podemos también conectar con lo que predicaba Ariel el domingo pasado, que Dios le dijo a Pablo, bástate mi gracia. Porque yo estoy formando el carácter de mi Hijo en ti. Te estoy formando a imagen de mi Hijo. Y eso es lo que está haciendo en cada uno de nosotros. Entonces, nuestra mirada no tiene que enfocarse tanto en ver cómo podemos escapar de las cosas que suceden, porque esa es la forma terrenal que tenemos de asumir las cosas, sino que deberíamos ir a Dios, orar y decir, Señor, ¿qué estás trabajando en mi vida para hacerme cada día más conforme a la imagen de mi Señor Jesucristo? ¿Qué estás moldeando? ¿Qué estás tallando? ¿Qué estás puliendo? ¿Qué estás matando? ¿Qué estás arrancando de mi vida que no es conforme a la imagen de mi Señor? Porque el propósito es hacernos hombres y mujeres que cuando lleguemos a la gloria seamos sin pecado. Y eso ya lo vamos a ver. Como Cristo. Como Cristo. A semejanza de Él. Y tenemos pasajes que nos muestran eso. Efesios 2:10 dice, somos hechura suya. Somos creados por Él. Creados en Cristo Jesús para buenas obras. Para andar conforme como nuestro Señor anduvo. Para reflejar su vida.
Segunda de Corintios 3:18, hermoso pasaje, dice: por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen. ¿De quién? De nuestro Señor. Como por el Espíritu del Señor. La obra del Espíritu en nosotros, transformándonos de gloria en gloria a la imagen de nuestro Señor. Y ahí estaba hablando de el pueblo de Israel y de Moisés. Nosotros tenemos una gracia aún mayor que Moisés. Porque Pablo nos está diciendo que nosotros estamos de cierta forma siendo transformados, mirando a cara descubierta, de gloria en gloria por el poder del Espíritu Santo. ¿Qué tan conscientes somos en medio de las aflicciones y los dolores que Dios está moldeando a su Hijo en nosotros? ¿Lo sabemos? Y vuelvo a la primera palabra del pasaje. ¿Lo sabemos? ¿Lo creemos? ¿Lo recordamos? ¿Meditamos en eso? Efesios 4:22 al 24. Dice: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovados en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. ¿Quién es ese nuevo hombre que está siendo creado en nosotros? Cristo Jesús. Por lo tanto, el propósito, el bien del que está hablando Pablo, es que todas esas cosas sean en nosotros para nuestra santificación. Para que cada vez que nos veamos en un espejo figurado, veamos más a Cristo y menos a Federico. Veamos más la imagen de nuestro Señor Jesucristo y menos el viejo hombre con el cual convivimos durante toda la vida antes de Cristo. Por eso Pablo habla de matarlo, mortificarlo, abandonar las obras de la carne. Y las aflicciones nos purifican, nos moldean. Pero no solo esas aflicciones, cada vez que te sentás a leer la palabra de Dios, estás pensando de que Dios está moldeando la imagen de Cristo en ti. O la lees por compromiso. Cada vez que orás, rogás a Dios que moldee la imagen de Cristo en ti. En el matrimonio, en el vínculo matrimonial que es santificador si son creyentes, pero también genera conflicto, aflicción muchas veces, porque son dos pecadores rozando constantemente. ¿Entendés de que Dios está moldeando la imagen de Cristo en ti a través de tu matrimonio? Tus hijos. El trabajo. No sé con qué has venido esta mañana. Y qué cosas están en tu mente y en tu corazón. Qué cosas son las que te pesan, qué cosas son las que te duelen, qué cosas son las que te afligen. Pero primeramente, llévalas a Dios. Y preguntarle: Señor, ¿qué estás moldeando en mí? ¿Qué querés cambiar en mí? Que sea conforme a la imagen de tu Hijo. Ese es el bien en nuestras vidas. No busquemos otro bien, porque no hay otro bien. El bien mayor, el propósito por el cual Dios nos ha salvado, es ser conforme a la imagen de Cristo. Es llevarnos como una novia gloriosa, como una esposa sin mancha, delante del Cordero. Esta es mi esposa amada, sin mancha, sin arruga, sin pecado. Ese es el fin. Pero mientras tanto, en este mundo debemos crecer.
Debemos ser moldeados, debemos ser pulidos, debemos ser tallados. Y eso es lo que está haciendo Dios con cada uno de nosotros. Y sigue diciendo el pasaje, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. ¿Qué significa esto? Bueno, el texto que también habla de primogénito es Colosenses, capítulo 1, versículos 15 al 18, y dice, Él es la imagen del Dios invisible. O sea que estamos siendo creados o moldeados, formados a imagen de Cristo, que es Dios. Está siendo restaurada la imagen perdida o caída, dañada. El primogénito de toda la creación. Acá no está diciendo que Cristo fue creado, eso es una herejía. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Por lo tanto, cuando Pablo hace referencia a la primogenitura de Cristo entre los hermanos, está hablando acerca de la supremacía y preeminencia de Cristo como el Rey, el gobernante, el Señor. Aquel que es el primero en todo. Y esto es algo que también de una u otra forma impacta en un sentido práctico en la teología. Pero algo que Pablo dice en unos versículos anteriores es que Cristo es el primogénito. Él recibe la herencia y nosotros somos coherederos. Por ejemplo, todo pasa primero por Cristo. Y en Cristo es en quien recibimos todas las bendiciones. Por eso Él es el que tiene la preeminencia, la supremacía, el primer lugar. Porque Él creó todas las cosas. Sobre Él reposa todo. Él es el que tiene el dominio, el poder, la autoridad, porque Él creó los reyes. Él creó los principados, las potestades. Él los creó a nosotros. Y Él nos dio vida en la cruz para ser el primogénito entre los hermanos, al hacernos parte de su familia, para que crezcamos a imagen de Él. Él hace todo en nosotros. Él guía todas las cosas en nosotros. Y acá me gustaría reflexionar un poco acerca de cómo estas aflicciones o estas diferentes cosas que suceden en nuestra vida ayudan para bien. Ya hablé acerca de la palabra de Dios, de la oración, de las cosas buenas que sabemos y reconocemos, el matrimonio, los hijos, el trabajo, son bendiciones de Dios. Pero ¿qué pasa con la aflicción? Lo vimos en Romanos 5, 3 al 5. Nos gloriamos también en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza. La tribulación, la aflicción, produce, no por sí misma, sino porque Dios está por detrás gobernando todas esas cosas, a través de la obra del Espíritu Santo para que crezcamos, maduremos. Romanos 8:17 dice también, y si hijos también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él. Cristo padeció no solo en la cruz, Cristo padeció como un hombre. Cristo sufrió, Cristo lloró, Cristo tuvo un momento de agonía en el Getsemaní. Cristo sufrió el desprecio de otros por predicar el evangelio del reino. Cristo sufrió tentación por Satanás. En momento de debilidad, de hambre. Y Satanás lo primero que le dice es,
Hace que estas piedras se conviertan en panes. Por eso después Hebreos habla de que es un sumo sacerdote que puede compadecerse de nosotros. Y en nuestras aflicciones podemos derramar nuestras aflicciones delante de nuestro sumo sacerdote, pidiendo que nos auxilie, para poder también seguir viendo qué es lo que está moldeando en nosotros. La tentación también la manifesté como algo que genera aflicción. Ninguno de nosotros quisiera ser tentado. Y hay que aclarar, la tentación no es pecado. Pero seguramente cuando somos tentados, nos sentimos agobiados. No queremos escapar, queremos luchar y muchas veces caemos. No queremos la tentación. Pero Santiago nos dice, Santiago 1:12 dice, dichoso el que resiste la tentación, porque al salir aprobado, recibirá la corona de la vida que el Señor ha prometido a quienes lo aman. Pablo en Romanos te enfoca las pruebas y las aflicciones con la gloria y la esperanza venidera. Santiago te enfoca la lucha con las tentaciones y vencer las tentaciones ligada a una recompensa eterna. Y la disciplina también es provechosa, aunque es dolorosa. Y Hebreos lo dice muy claro, yo no voy a decir nada. Porque no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. Y habéis ya olvidado la exhortación. ¿Vieron cómo el autor de los Hebreos dice, habéis ya olvidado? Que como a hijos se os dirige diciendo, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Versículo 11 dice, es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo. Miren lo que está reconociendo el autor. Si uno lo mira en un tiempo presente, transitando la disciplina, no parece gozoso, sino de tristeza. Pero después, cuando uno ve el resultado de la disciplina, da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. ¿Y cuál es el fruto apacible de justicia? La imagen de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, hermanos, cada vez que transitemos las diferentes cosas de las que habla la palabra de Dios en la vida, y si estás transitando alguna de ellas, pon tu mirada en Cristo. Habla con Dios. Orá y preguntale, Señor, ¿qué estás queriendo cambiar en mí? ¿Qué estás moldeando en mí? ¿Qué estás haciendo en mí para que la imagen de tu Hijo sea moldeada en mi vida? Pues es interesante también que el pasaje lo habla como algo pasado. Y ya vamos a ver el último punto, cómo todas las bendiciones las dice en pasado. Porque Dios en cierta forma ya tiene para nosotros la consumación de esa obra redentora cuando seamos completamente, consumadamente a imagen de Cristo. Pero mientras tanto estamos siendo formados, estamos siendo hechos a imagen de Él. Y debemos ver todas estas cosas que cooperan en nuestra vida para ese bien, para ese propósito redentor, que es que Cristo sea exaltado en nosotros, que Cristo sea moldeado en nosotros y que nosotros cada día seamos más como nuestro Señor. Y así vivamos en justicia, en santidad, obedeciendo su palabra y amándolo de verdad. Y el punto número 3 es como si Pablo totalmente agarrara y te saca, te abstrae completamente del plano terrenal. Imagínense que vamos por una carretera nublada, o niebla, perdón, sí, oscura. De noche con mucha niebla, nos pasó una vez yendo a
a Rosario con los chicos, con Seba y con Mica, y con mi esposa que íbamos, no se veía nada. Y vos no sabés qué viene delante. Vos no sabés qué va a pasar. Pero Dios, en cierta forma, lo que está haciendo es, nos saca de esa neblina que nosotros mismos generamos, nos lleva, despeja la neblina y nos muestra la carretera completa. Desde que inicia hasta que termina. Y cuando vos ves la carretera completa y ves lo hermosa que es esa carretera, esa ruta, ese camino que te está haciendo transitar, el bachecito o el pinchazo no es nada. Cuando vos ves a dónde vas y de dónde venís y ves que Dios guió todo, lo del medio no te preocupa tanto. Entonces, en este punto entra esta secuencia que a muchos nos la sabemos de memoria, la utilizamos para defender ciertas doctrinas de la gracia, la perseverancia de los santos o la elección incondicional, porque decimos, sí, mira, empezó, terminó. Y está bien, es verdad, pero está en un marco, está en un contexto, que lo que está haciendo es mostrarnos a nosotros que en medio de la aflicción, de las pruebas, de las luchas, de todas esas cosas, hay un propósito redentor que tiene un principio en la mente de Dios y tiene un final en la glorificación. ¿Y cómo transitamos después la vida al saber eso? Es decir, mi Señor me conoció, mi Señor me salvó y sé a dónde me va a llevar. ¿Cómo transitas las cosas que ocurren en tu vida al saber eso? Debería traernos paz, gozo, ánimo, consuelo, no desesperación, como muchas veces caemos en eso. Versículo 30 dice, y a los que predestinó a estos también llamó, y a los que llamó a estos también justificó, y a los que justificó a estos también glorificó. Un hermoso texto. Nos muestra esta cadena, estos eslabones, que están uno ligado al otro y no se pueden quebrantar uno del otro porque lo que empezó terminó. Pero el contexto es de ánimo, de consuelo. No es simplemente un tratado teológico que nos dice unas verdades doctrinales hermosas, sino que éstas se tienen que aplicar en nuestras vidas. ¿Cómo no ha de hacer todas las cosas para bien en nuestra vida nuestro Dios, si Él desde antes de la fundación del mundo nos escogió? ¿Pensás que Él te escogió nomás y te dejó a la deriva? No. ¿Cómo no ha de hacer todas las cosas para bien en nuestras vidas si Él nos llamó a salvación? Si Él nos rescató de la muerte de nuestros pecados y nos trajo vida. ¿Cómo no ha de hacer todas las cosas buenas en nosotros si Él nos justificó? Y esa justificación implicó que el Hijo perfecto muriera en la cruz para pagar Él los pecados que nos correspondían a nosotros. Si Él hizo eso por pecadores, nos salvó y nos justificó, ¿cómo no ha de hacer también todo lo que sigue respecto a eso? Él entregó a su Hijo, no para dejarnos a la deriva, sino para llevarnos cada día a imagen del Hijo. Y a lo último dice, y a los que justificó, glorificó. Y miren que está en pasado, porque es una realidad. Es una realidad. Todavía no la vivimos, pero está asegurada. Por eso somos herederos, coherederos con Cristo,
porque es una esperanza segura que en la mente de Dios ya está consumada. Por eso la palabra de Dios nos habla del Cordero inmolado desde la creación del mundo. Cristo no fue inmolado en la creación del mundo, pero en la mente de Dios ya había sido inmolado en la creación del mundo. Su sangre ya había sido derramada, porque la iglesia ya había sido escogida. Y ya el plan eterno estaba trazado. Y si Dios nos predestinó, nos llamó, nos justificó, significa que Él está haciendo todo lo bueno en nuestras vidas, aunque nosotros no puedan ver. Que el propósito redentor es perfecto. Él es el autor. Él es el hacedor. Él es el que lo lleva a cabo. Él es el que guía nuestras vidas, cada paso de nuestras vidas en la santificación. ¿Cómo no estar seguros? ¿Cómo no estar confiados? ¿Cuántas veces meditamos en esto? ¿Cuántas veces olvidamos el Dios que nos salvó? Y la glorificación es el estado final y esa es la esperanza que tenemos. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque ahí seremos hechos perfectamente, gloriosamente como nuestro Señor. Y es bueno ver que Dios no nos está restaurando la imagen como la de Adán. Dios está restaurando la imagen como la del Hijo, glorificado. Adán no estaba glorificado, pero nosotros tenemos esperanza de ser glorificados. La gloria de Cristo nos va a resplandecer. Vamos a ser revestidos con su gloria. Y cuando pensamos en eso, pensamos en que ya no va a haber más aflicción, más sufrimiento, más dolor, más llanto, y vamos a poder estar cara a cara, adorando, en comunión con los santos. Las aflicciones del tiempo presente no deberían de ser lo que muchas veces son en nuestra vida. No niego el dolor, no negamos el dolor, pero cuando miramos desde la perspectiva superior este plan, este propósito eterno de redención, nuestros corazones hallan paz, hallan gozo. Y eso es lo que está haciendo Pablo en este pasaje. Él está moldeando la imagen de Cristo en nosotros. Y eso es lo que tenemos que ver en cada una de las cosas que hay en nuestra vida. Y este viernes vamos a dar el punto 5, el capítulo 5.5 de la confesión, que está relacionado a esto. Y me gustaría leerlo como una conclusión. Dice, el Dios sapientísimo, sumamente sabio, infinitamente sabio, no se le escapa nada. Justísimo. No hay nada que Dios haga que sea injusto para nuestras vidas. Clementísimo, misericordioso. ¿No es misericordioso Él formarnos a la imagen de Cristo? Hacernos mortificar nuestros pecados. A menudo deja por un poco de tiempo a sus propios hijos expuestos a muchas y diversas pruebas y a las corrupciones de sus propios corazones. Pruebas, aflicciones, disciplina. Para disciplinarlos por sus pecados anteriores o para revelarles la fuerza oculta de la corrupción y el engaño de sus corazones, para que sean humillados. Y para llevarlos a una dependencia más íntima y constante para que se apoyen en Él. Y yo decía, ¿pero eso es imagen de Cristo? Sí. Él siendo Dios, siendo hombre, vivía en dependencia del Padre. Vivía en dependencia del Padre. Nosotros siendo hombres y pecadores, hacemos lo que se nos canta.
Y para hacerlos más vigilantes, estar atentos, alertas contra todas las futuras ocasiones de pecado. Madurez. Reconocer aquellas cosas que pueden ser de tentación. Aprender, crecer y huir. Estar vigilantes, estar atentos. No descuidarnos. Recuerden lo que dice Pedro, que Satanás está como un león rugiente. La realidad es que la tentación y tanto de nuestra concupiscencia como de Satanás es real. Debemos estar vigilantes contra todas las ocasiones futuras de pecado y para otros fines justos y santos. No solamente es para el pecado, sino también para moldearnos en un carácter más apacible, más humilde, conforme al de nuestro Señor. De modo que todo lo que ocurre a cualquiera de sus elegidos, todo lo que ocurre a cualquiera de sus elegidos es por su designio, gobierno, soberanía. Nada escapa. Para su gloria y para el bien de ellos. ¿Cuántas veces damos gloria a Dios por nuestras aflicciones, por nuestras tribulaciones, por nuestras enfermedades y dolores? ¿Cuántas veces decimos, Señor? La realidad es que es doloroso, pero gloria a ti porque estás moldeando a Cristo en mí. Gloria a ti porque tú eres el exaltado, porque reconozco que eres soberano, porque reconozco que eres el gobernante de mi vida y que nada escapa de tu control. ¿Cuántas veces reconocemos eso? Recordemos estas verdades, no las saquemos de nuestra mente, que constantemente podamos decir y sabemos, y sabemos, y cuando estemos en la tentación, y sabemos, y cuando estemos en la aflicción, y sabemos que Él nos predestinó, que nos llamó, que nos justificó y que nos glorificó, que Él nos conoció y que Él está moldeando a Cristo en nosotros para su gloria, pero también para nuestro bien. Oremos. Dios bendito, gracias por tu santa palabra, gracias porque realmente es gozoso entender de que a pesar de nosotros, nuestros pecados y nuestra mente limitada y finita, tú en tu palabra expones estas verdades hermosas para que nuestras mentes sean revestidas de este propósito eterno, este plan que tú has trazado, que es perfecto, porque tú eres sabio, tú eres justo, tú eres misericordioso. Te alabamos, Señor, por ello. Te pedimos que en nuestras aflicciones y tribulaciones, que también en nuestros tiempos de devocional e incluso en las relaciones que tenemos en nuestros matrimonios, con nuestros hijos y con nuestros hermanos de la fe, podamos entender de que tú usas todas esas cosas para moldear a Cristo en nosotros, para llevarnos cada día a ser conforme a la estatura de nuestro Señor, conforme a la medida del varón perfecto, y seamos hijos obedientes que te aman y que te obedecen siguiendo las pisadas de nuestro Señor. Te rogamos que nos auxilies siempre con tu Santo Espíritu para no olvidar estas cosas, para no ser torpes y obstinados, Señor, para animarnos y alentarnos con estas palabras, para poder siempre tener nuestra mirada puesta en las verdades eternas. Te agradecemos en el nombre de Cristo. Amén.